Hola muchachos, buenas noches. Buenas noches, profe. Listo, Buenas jóvenes. noches, profe. Entonces, vamos a Buenas noches, arrancar profe. con... Buenas noches, Laura. Vamos a arrancar con la clase de logística industrial. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, señor. Listo, Sí, señor. perfecto. Entonces, arranquemos. Ya hay harto tema. Entonces, la página sigue siendo la misma, la de Classroom Welcome. Logística industrial, Classroom. Eh, Se ha activado una herramienta en Classroom para que la tengan en cuenta, por favor. Y es que desde ahí ya se puede hacer la vinculación de la clase. Entonces, ustedes entran ahí a la hora que tienen que entrar a clase y desde ahí los manda directamente a la conferencia, a la clase que tenemos nosotros. Eso por el lado de Classroom. Seguimos por el mismo tema. Cualquier cosa me contacta por Hangouts. Yo me encuentro ahí disponible y gracias. Entonces, la clase pasada nosotros arrancamos hablando sobre qué son los indicadores logísticos, los objetivos de los indicadores. Yo no me detuve ahí, la utilidad tampoco, cuáles son las características, los patrones y el esquema de implementación. En eso yo no me detuve. Esto lo miramos por encima también, indicadores claves de desempeño, cuáles nos corresponden a nosotros, cuáles son los indicadores que nos corresponden a nosotros de gestión logística, cuáles son los KPI que nos corresponden a nosotros revisar. Indicadores de gestión por ingeniería, hay unos que pues vamos a revisar, otros que no. Entonces, ¿quién tiene el micrófono abierto que me está generando ruido? Ok, listo. Entonces, arranquemos. Entonces, marco general de indicadores de gestión. Segundo. Listo, entonces, ¿qué es lo importante de acá? Lo que vamos a empezar a ver es cómo la estructura, cómo se empiezan a construir los indicadores que vamos a utilizar nosotros y cuál es la justificación. Y vamos a empezar a llevar paso a paso el tema. Entonces, los indicadores de gestión vienen del logro de la competitividad de una organización, el cual va a ser referido al plan, cual se fija la visión, la misión, los objetivos y las estrategias corporativas en base adecuado al diagnóstico situacional, al diagnóstico de la empresa que tenemos en el momento. Entonces, algunos de estos indicadores se convierten en signos vitales de la organización que permiten su continuo monitoreo, permiten establecer las condiciones e identificar diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades. Entonces, ¿qué sucede? La clase pasada yo les hacía mención de unos indicadores que corresponden a logística y otros que se apoyan y otros que también logran cubrir más cosas. Por ejemplo, como el indicador de realizar la prueba ácida, que es hacer la prueba del flujo o el capital que tiene la empresa en su momento, pero eliminando los inventarios. Tendría que confundirse a que cuando hablamos de inventarios tiene que ver alguna relación con logística, pero este indicador desde ese punto de vista es un indicador que se ve desde el punto de vista financiero, que para logística no nos va a aplicar. ¿Qué indicadores sí nos pueden estar aplicando con el tema que nos puede estar aplicando con el tema de inventarios? Por ejemplo, la rotación. Ya puede ser la rotación desde el producto terminado o desde la materia prima. Entonces, en una organización también se debe contar con el mínimo posible de indicadores que nos garanticen contar con la información, que sea constante, que sea real, que sea precisa. Y con respecto a eso, que podamos tomar decisiones, que sea efectiva, que sea, sea eficaz, que sea eficiente, que mida productividad, que mida la calidad, que mida también la ejecución presupuestal, la incidencia de la gestión, y constituyen estos se vuelven constituyentes de los signos vitales de una organización. Sigamos mirando más, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, los niveles de referencia. ¿A qué hace respecto a los niveles de referencia? Es el acto de medir, se realiza con base en la comparación y para ello se necesita una referencia contra la cual contrastar el resultado del indicador. Y existen varios niveles de referencia. Entonces puede haber, por ejemplo, uno que sea histórico, uno que sea estándar, uno que sea teórico,
uno que refiera, por ejemplo, a la competencia, uno que refiere a la política o a los consensos o a las planificaciones de la empresa. Responsabilidad. Entonces, ¿qué creen ustedes que hace referencia cuando hablamos de responsabilidad? Diana Isabel Jordán, voluntariamente, ¿a qué cree que se refiere cuando hablamos de responsabilidad? Pues responsabilidad pues con la gestión de la información. Sí, también está por ahí el tema. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, ¿qué sucede? Primero, pues hay una responsabilidad con la información que sea veraz, que sea también a tiempo la información. Pero también tiene que haber una persona, recuerda que estamos hablando de indicadores, tiene que haber alguien que sea el responsable de gestionar ese indicador y otros de entregar el indicador. Entonces, por ejemplo, pensemos en un indicador, pensemos en la rotación. Entonces, ¿quién sea la persona que gestiona el indicador de rotación? En este caso viene siendo, por ejemplo, la persona de almacén o la persona que maneja los inventarios. Pero ¿quién se dedica a gestionarlo? Entonces, en este caso, si viene siendo, puede ser el de compras el que lo debe gestionar para aumentarlo, para disminuirlo, o puede ser el de ventas para mirar qué productos no tienen buena rotación y poder tomar decisiones sobre eso. Entonces, con respecto a responsabilidad, ¿quién debe actuar de acuerdo al comportamiento del indicador con respecto a las referencias escogidas? Sigamos, ¿qué otra cosa tenemos? Puntos de lectura e instrumentos. ¿Qué más toca hacer ahí? Toca definir quién hace, organiza las observaciones y define las muestras y con qué instrumentos se van a hacer. La periodicidad. Entonces, ¿qué es importante saber de la periodicidad? Es la frecuencia con las que se van a hacer las lecturas. Entonces, si yo necesito que el indicador sea diario, que el indicador sea semanal, que el indicador sea mensual. Entonces, pensemos, por ejemplo, un indicador que sea mensual. La cantidad de importaciones que yo realizo. Entonces, la cantidad de importaciones que yo realizo deben ser 30 al mes, que quiere decir que es una diaria. Pero yo no puedo estar revisando o hacerle seguimiento a una importación diaria. Yo la reviso al final del mes. Entonces, si estoy por debajo de 20, tengo que empezar a gestionar ese indicador. ¿Qué es lo que está pasando con esas importaciones? Si están fallando por los documentos, si se está quedando, por ejemplo, por las etiquetas de la marcación de los empaques está errónea, si hubo un retraso. Entonces, ahí yo tengo que mirar cómo debo yo evaluar mi indicador. Miremos sistemas de información. Entonces, en sistemas de información va algo muy parecido a lo que mencionaba nuestra amiga Diana Isabel Jordán. Y es, por ejemplo, que se debe garantizar que los datos obtenidos en las mediciones se presenten adecuadamente. Entonces, primero, que sean ágiles y que sean oportunos. Un indicador que usted esté midiendo y no tenga la información a tiempo no nos va a servir de mucho. Al momento, ¿y eso para qué lo necesitamos? Lo necesitamos para poder tomar decisiones con base en la información que nos arroja el indicador. Consideraciones de gestión. Se necesita acumular el conocimiento generado por la experiencia de las actividades o procesos y escribir los beneficios generados por la implementación de los indicadores como herramienta de mejora continua de la organización. Entonces, tenemos que tener en cuenta también cómo se va a gestionar y quién lo va a gestionar. Ahora, pensemos en algo. ¿Para qué nos sirven a nosotros los indicadores? ¿Cuáles vienen siendo las funciones de los indicadores? ¿Para qué creen que nos sirven? Mejora continua. ¿Listo? Para Entonces, medir los resultados también. correcto, lo que hablábamos la clase pasada que les digo a ustedes, estoy como el chapulín que se me olvidó. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos? Nosotros estamos constantemente estar tomando mediciones, necesitamos medir. Si nosotros lo podemos medir, lo logramos controlar. Si lo controlamos, lo podemos mejorar. Y si lo mejoramos, estamos gestionando. Entonces, dentro de las funciones que tienen los indicadores es, listo, me ayuda a tomar decisiones, apoya y facilita el proceso de toma de decisiones.
Controla la evolución en tiempo de los principales procesos y variables. Racionaliza el uso de la información. ¿Qué quiere decir? Que no todo el mundo debe tener acceso a la información. Solamente los que están desarrollando el indicador y los que están gestionando el indicador. Entonces, esa parte es bien importante. Cuando todos tenemos acceso a la información, empezamos a generar ruido que no es necesario en una organización y empieza a desbaratar la armonía. ¿Qué otras funciones tiene, por ejemplo? Sirve para adoptar normas y patrones efectivos y útiles para la organización. Sirve para realizar una planificación, para planificar el hoy en base a los indicadores, para poder tomar decisiones a futuro. También, por ejemplo, la clase pasada yo les decía a ustedes eh, que ustedes los tienen que estar midiendo de alguna forma. Ustedes deben tener algún indicador. Entonces, si su indicador se encuentra por debajo de lo que se establece, pues le hacen un llamado pues no tanto un llamado de atención, sino les dan unas recomendaciones para que ustedes mejoren. Pero si usted siempre está por encima de la expectativa y su indicador está por encima, ¿ustedes qué esperarían? ¿Incentivos? Incentivos o más trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted tiene un indicador fijado y es un indicador que está sobre recursos humanos, entonces usted puede diseñar o puede desarrollar un sistema de remuneración o un sistema de incentivos que le va a ayudar también a los empleados para que trabajen mejor. ¿Para qué más sirve? Usted puede mirar la evolución de cómo está su empresa a hoy y cómo está evolucionando a futuro también con los indicadores. Y vamos mirando qué más tenemos. Ahora, nosotros tenemos, con respecto a los indicadores, un tema que es bien importante, que es la vigencia. Hay indicadores que son temporales y hay indicadores que son permanentes. Los indicadores temporales son los que se usan habitualmente cuando usted está haciendo o ha logrado un objetivo o para un proyecto. Entonces, mientras está desarrollando el proyecto, ese indicador existe. Una vez que finaliza el proyecto o el objetivo que se está dirigiendo, ese indicador pierde interés y el indicador desaparece. Esos son los indicadores que son temporales. Hay indicadores que son permanentes. Estos se asocian a variables o factores que están siempre en la organización y se asocian con la finalidad de regular procesos. Y están en constante revisión. Ya nos toca definir esa revisión cada cuánto lo debemos hacer. Entonces, miremos los atributos de los indicadores, que es bien importante. Entonces, un atributo, ¿cuál es? La exactitud. ¿La exactitud qué es? Que debe representar y reflejar la situación actual como es. Eso es lo que es el indicador. Como hoy muestran, por ejemplo, las cifras que se ven a diario de infectados y muertos del COVID-19. Entonces, debe ser exacto. La forma. Entonces, ¿cómo se va a presentar ese indicador? Entonces, puede ser que sea cuantitativa, sea cualitativa, sea numérica, gráfica, puede ser impresa, que se visualice, resumida, detallada. Recuerden que no todos los indicadores necesariamente tienen que irse por porcentajes o por números. También podemos representarlos como de una forma cualitativa. Ahora, sigamos mirando. La frecuencia. ¿Qué tan a menudo se está analizando la información o qué tan a menudo se produce? La extensión. ¿Qué creen que hace referencia al tema de la extensión? ¿El alcance que puede tener? Correcto, el alcance. Entonces, hace un momento les hacía una referencia a ustedes y era, yo tengo un indicador, que es, por ejemplo, la prueba ASIA. La prueba ASIA es mirar cómo se encuentra la empresa en activos, quitándole los inventarios. Cuando usted le quita los inventarios a una empresa, recuerden que de ahí se deriva el retorno de la inversión, que fue lo que vimos en primer corte. Entonces, hay indicadores que impactan y, por ejemplo, este indicador es una parte que impacta finanzas, pero también impacta almacén, pero también impacta ventas, pero también impacta producción, también impacta, perdón, también impacta compras, también está impactando importaciones o exportaciones. Entonces, hay indicadores que cubren no solamente un área, cubren varias áreas. Para el caso de nosotros nos interesa es que cubra el área de logística. Ahora, el origen. Pueden originarse dentro de la organización esos indicadores de una manera natural porque se necesita estar midiendo y controlando y gestionando
algo en la organización, no sabemos qué es. O puede ser que sean, que sean de afuera de la organización. La temporalidad, cuando hablamos de pasado, sucesos actuales o sucesos futuros. La relevancia, si ese indicador es necesario para una situación particular que esté resolviendo o se esté midiendo algo en su momento. Para ese ejemplo, ya miramos el tema de temporalidad. Pensemos en lo siguiente. En este momento, nosotros estamos haciendo una medición de contagios del COVID-19. Entonces, esa medición va también ligada a la capacidad de producción porque no va a tener las mismas personas disponibles para laborar, o en este momento que la mayoría está en teletrabajo. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que tener un indicador, a hoy cuántos tengo. Entonces, digamos, tengo el 20% que se encuentra por fuera de la labor. Mañana, ¿cuántos los tengo? El 30%. Pasado mañana puedo tener el 50%. Hasta así, hasta llegar a cuánto. Entonces, no lo sabemos. Pero aquí hay un tema importante. Esa temporalidad es un indicador que estoy midiendo en este momento. Puede ser que en 20 años este indicador ya no lo necesitemos porque ya no estamos. ¿Listo? Miremos la relevancia. La información es relevante si es necesario para una situación particular, que también aplica con la temporalidad. La integridad. Una información completa proporciona al usuario el panorama integral de lo que necesita saber acerca de una situación determinada. Y la oportunidad que la información esté disponible y actualizada cuando se necesite. Entonces, ahí ya tenemos un bosquejo de lo que son los atributos que debe tener un indicador, en el caso de nosotros para logística. Ahora, aquí hay un cuadro que es importante que le demos una vuelta. Entonces, ¿qué son los indicadores logísticos? Que es lo que venimos trabajando. Tenemos el esquema logístico. Recuerden que en ese esquema logístico nosotros tenemos dos cosas. Una es un flujo de información que va desde los clientes hacia el proveedor y un flujo de materiales que va desde los proveedores hacia los clientes. Entonces, ya como yo tengo dos flujos de información, yo puedo montar indicadores que sean de información, pero también indicadores que sean de material. Ahora bien, yo también puedo hacer lo siguiente, me puedo ubicar acá en logística y digo en proveedores. Entonces, acá en proveedores yo podría montar un indicador de proveedores. En el primer corte ustedes desarrollaron y también tienen una lectura y era sobre la evaluación de proveedores. Entonces, ¿qué evalúo yo de mi proveedor? Cumplimiento, calidad, precio, tiempo de entrega, material completo, certificaciones, etcétera. Ustedes hicieron una evaluación de sus proveedores. ¿Qué lo pueden hacer ustedes de fabricación? También ponen indicadores. Distribución, todo el tema de transporte. Centros de distribución, ¿qué pueden hacer ustedes? Su almacenamiento, ¿cuál es su costo de metro cuadrado? ¿Cuál es su costo de picking? ¿Cuál es el costo de empacar? Luego en clientes, usted puede evaluar sus clientes, mide el grado de satisfacción. Recuerden que nosotros lo que estamos buscando es una relación entre costo-beneficio y satisfacción del cliente. Eso es lo que buscamos nosotros en logística. Entonces, sobre todo este esquema, nosotros tenemos que montar indicadores. Sigamos. Objetivos de los indicadores. ¿Cuáles creen que son los objetivos de los indicadores? Ya miramos los atributos. ¿Cuál vendrían siendo los objetivos? A ver, nuestra amiga Solano. No sé, medir, no sé. Bueno, Laura, ¿cuáles serían los objetivos? No se les olvide diligenciar la asistencia, ¿no? La asistencia tienen que entrar a Classroom y poner, creo que su nombre o apellido y ser el control de asistencia de que ustedes están en las clases. Eh, no sé, mirar lo que decías, lo del tema de los beneficios, los costos, El alargamiento. objetivo es, sí, correcto, ¿qué más puede hacer? Brian Eduardo, ¿cuál podría ser? Ok, pues como
evaluar los desempeños pues, de cada proceso. Sí, nos toca ser un poco más concretos. Entonces, empecemos. Los objetivos de los indicadores logísticos. Identificar y tomar acciones sobre los problemas que se están dando. Medir el grado de competitividad de mi empresa frente a los otros competidores. Entonces, si hay un indicador que es global, que están viendo las empresas, ¿recuerdan ustedes al comienzo del semestre? Yo les decía, hay un indicador de competencia logística que está por países y Colombia está como en el puesto 93 dentro de 160, si no estoy mal. Entonces, eso le dice a uno qué tan eficiente se encuentra. Si está mirándolo con toda una empresa, uno puede ver cómo están sus competidores. Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. ¿Cómo lo puede hacer uno? Reduciendo los tiempos de entrega y optimizando el servicio que se está prestando. Mejorar el uso de los recursos y los activos asignados. Recuerden que nosotros en logística lo que tenemos que hacer es administrar recursos eficientemente. ¿Con qué fin? Así aumentamos la productividad, la efectividad en las diferentes actividades y todo hacia el cliente final. ¿Para qué más? ¿Cuál es otro objetivo de los indicadores? Reducir gastos y aumentar la eficiencia. Digamos. Entonces, tenemos utilidad de los indicadores de gestión, características de los indicadores de gestión logística. Entonces, de ahí tenemos unas características. Entonces, miremos, devolvámonos un segundito. Ya hablamos de las normas, ya hablamos de las referencias, ya hablamos de las funciones de los indicadores, ya hablamos también de los objetivos. Entonces miremos cuáles son las características. Entonces tenemos, voy a mencionar solamente dos y las otras dos por favor las investigan. Cuando son cuantificables, estamos hablando de que cuando se expresan en números o porcentajes y su resultado obedece a utilización de cifras concretas. Cuando son consistentes, un indicador siempre debe generarse cuando usan la misma fórmula y la misma información para que se pueda comparar a través del tiempo. Entonces, yo puedo tomar mi indicador del mes de febrero, compararlo con el mes de enero y saber cómo ha evolucionado, pero tengo que utilizar la misma información obtenida y la misma fórmula. Agregables y comparables queda de tarea, muchachos, para que por favor lo investiguen. Miremos. Entonces, hay unos patrones para la especificación de los indicadores. Primero es el nombre. La identificación y la diferenciación de un indicador es vital. Debemos ponerle un nombre a ese indicador. Debe ser concreto y definir claramente cuál es el objetivo de ese indicador y cuál es su utilidad. Segundo, la forma de cálculo. Debe tener muy claro la fórmula matemática para el cálculo de su valor, lo cual indica la identificación exacta de los factores y la manera de cómo ellos se relacionan. Entonces, pensemos en lo siguiente. Volvamos al tema de importaciones. Entonces, yo voy a medir cuál es la eficiencia de las importaciones durante un mes. Yo tengo que mi meta deben ser 30 importaciones en un mes. Entonces, voy a buscar una relación que tenga con mi meta versus el desempeño que se está realizando en el mes. Si en un mes yo realizo o la empresa realiza 20 importaciones y la meta es 30, mi indicador primero me está diciendo, su indicador está en porcentaje. Y segundo, está buscando una relación de cómo medirlo mes a mes. La fórmula no me está cambiando. Entonces puedo hacerla comparable contra otros meses. O sea, perdón, la puedo hacer consistente contra otros meses. Y si miro otra empresa que está manejando la misma fórmula o la puedo utilizar para extraer la información y aplicarla, la puedo volver comparable. Listo, sigamos. Entonces, unidades. El valor de un determinado indicador está dado por las unidades de las cuales varían de acuerdo con los factores que se relacionan. Glosario. El indicador se encuentra documentado en términos de especificar de manera precisa los factores que se relacionan en su cálculo. Metas. El indicador debe tener un valor óptimo
planteado como objetivo a alcanzar, lo que permite su comparación y seguimiento. Ahí aplica el ejemplo que les daba de las importaciones. Comportamiento histórico del indicador. Debe establecer una tendencia hacia dónde vamos. Generar valor. El mejor valor logrado para dicho indicador, bien sea en la organización o fuera de la misma. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, crear un indicador no es complejo, pero sí requiere que tenga un sustento para que el indicador no se caiga o no tenga validez. Entonces, hay indicadores que son sencillos que ustedes pueden llevar y hay muchos indicadores que ya existen y están sustentados. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay un esquema de implementación de cómo vamos a trabajar con ese indicador. Entonces, se desarrollan indicadores para aquellas actividades o procesos relevantes al objetivo logístico de la empresa. Para eso hay una serie de pasos o una serie de fases. Entonces, identificar el proceso logístico a medir. Cuando yo digo identificar el proceso logístico a medir, ¿qué debo hacer? Entonces, yo me devuelvo y entro acá. ¿Cuál es mi esquema logístico? Entonces, tengo proveedores, tengo la fabricación, tengo la distribución, los centros de distribución, una distribución secundaria y tengo mis clientes. Ahora, ¿qué sucede? Como nosotros estamos desarrollando un proyecto que ha venido evolucionando, nosotros tenemos en este momento dos fases que ya son grandes. Perdón, tres fases. Una que son los proveedores, una que son los clientes y el transporte, que lo hicimos en el primer corte. En el segundo corte, con el nivel de complejidad que tenemos, ya tenemos, son los centros de distribución o los almacenamientos. Ahora, tengan en cuenta que yo no toco el tema aquí en logística en fabricación, y lo que asumimos es que la transformación de la materia prima es un 10%. Eso es lo que hemos hablado desde el comienzo. Y cuando hablamos de clientes, hablamos de que los clientes vamos a generar una rentabilidad del 10%. Entonces, con con esas dos pautas, nosotros ya podemos definir. Entonces, sigamos. Digamos, esquema de implantación. Entonces, identificar el proceso logístico a medir. Entonces nos devolvemos y miramos, bueno, ¿qué es lo que vamos a medir y dónde vamos a estar ubicados? Si estamos ubicados en el almacén, listo. Entonces, podemos pensar en un indicador de mantenimiento de montacarga cada cuánto se me está dañando o el costo del metro cuadrado. Debemos conceptualizar cada paso del proceso. Debemos definir el objetivo del indicador y cada variable que vamos a medir. Recolectar la información inherente al proceso. Cuantificar y medir las variables. Establecer el indicador a controlar. Comparar el indicador global y el de la competencia interna. Seguir y retroalimentar las mediciones periódicamente. Mejorar continuamente el indicador. El indicador no quiere decir que está realizado y queda fijo. No, él puede evolucionar. Y una proyección, benchmarking y externos. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿A nosotros qué nos interesa o qué nos compete a nosotros revisar? Los indicadores de gestión logística, los KPI. Entonces, estos KPI se parten en varios pilares, como lo hemos visto al comienzo. Entonces, vamos a ver algunos. Indicadores de compra de abastecimientos. Estos indicadores están diseñados en función de evaluar y mejorar continuamente la gestión de compras y abastecimiento como factor clave del éxito de la gestión de la cadena de suministro de la compañía, donde se pueden controlar aspectos del proceso de compras como las negociaciones y alianzas estratégicas hechas con proveedores. Ese es mi primer fragmento. Entonces miremos este. Aquí tenemos una certificación de proveedores. Cuando nosotros estábamos hablando al comienzo de la presentación, hablábamos de que los indicadores teníamos que ponerle un nombre y ese nombre debe explicar bastante, pero también debe estar justificado. Entonces, ese nombre, ¿qué creen que está haciendo referencia? Esa es certificación de proveedores. Miremos por acá. Ingrid Tatiana Gómez. ¿No está? No estuvo. Geraldine, que estaba ahí arribita.
Geraldine Ortiz. Profe, ese sistema, bueno, esa certificación de proveedores no es Geraldine, como ¿qué le pasó? Oscar está hablando. Tranquilo, Oscar. Hágale entonces. es como haber pasado la evaluación que tiene la empresa para poder ser proveedores de ellos. O sea, la empresa pone unos indicadores para unos proveedores y se evalúa mediante esos indicadores y pues un resultado se obtiene y la empresa define con esos resultados si el proveedor es apto o no. Sí, lo podemos ver desde ese punto de vista. Entonces, miren lo que sucede. Aquí empezamos primero a documentar el indicador. A decir, listo, vamos a documentarlo, cuando lo actualizan, a quién aplica, cuál es el aprobado, le ponemos el nombre, la revisión, la versión, y decimos, este indicador se llama certificación de proveedores. Y lo hacemos con todas las normas y con o con todas las normas que tenga la empresa. Ahora, miremos el indicador, cómo lo empezamos a desglosar. Hay un objetivo general. La siguiente norma tiene por objeto conocer y controlar la calidad de los proveedores. Un objetivo específico, medir la calidad de los proveedores y el nivel de integración con los mismos. Definición del indicador. Número y porcentaje de proveedores certificados. La periodicidad. Este indicador se calcula cada mes. Vamos mirando. ¿Cómo se calcula? Entonces tengo, el valor va a ser igual a los proveedores que yo tengo certificados versus la cantidad de proveedores. ¿Quién es el responsable de este indicador? El responsable del cálculo es el jefe de compras. ¿Cuál es la fuente de información? Los proveedores suministran al departamento la información. Área que recibe el indicador. Recuerden que hay una persona que gestiona y otro que elabora y otro que busca la información. Área que recibe el indicador. El indicador se presenta a la dirección administrativa entre los primeros 5 días de cada mes. Entonces ya estamos definiendo cuándo debe entregarse el indicador y a quién se le entrega. ¿Quién es el responsable de realizarla y de dónde es la fuente de información? Ahora el impacto. Ese indicador, ¿para qué me interesa a mí? Que tengo que justificarlo. ¿Cuál va a ser el impacto? Entonces, miren, costos de implantar controles adicionales en la recepción de productos provenientes de proveedores no certificados. ¿Qué pasa cuando yo no tengo un proveedor certificado? Entonces, puede ser que el producto sea de 100 kilos y cuando me llegue el producto me llega de 80 kilos. Yo estoy recibiendo menos producto. Primero, pues puede ser que yo no lo mida, no lo pese y reciba menos producto, entonces quiere decir que yo estoy pagando más por un producto que me llega menos. Pero peor aún, cuando llega la planta de producción, yo tengo mi planta diseñada para que me consuma 100 kilos. Cuando me llega a 80, obliga que yo tenga más cambios en producción. Al tener más cambios de producción, tengo más mantenimiento, tengo más cuadrillas, mis gastos van a aumentar. Entonces, esto deriva una cantidad de cosas adicionales en toda la operación de la empresa. Un nivel de riesgo de servicio inadecuados. Hay unas implicaciones como que tengo una devolución, costo de retorno. Ahora, si yo devuelvo el material, ¿qué me pasa? Pues puedo parar la producción. El costo de volver a realizar el pedido. Realizar un pedido tiene un costo y eso se debe asociar también a los costos del departamento de compras. Dentro de esos costos que está. Entonces, puede estar la llamada telefónica, puede estar el correo electrónico, la persona que yo le pago para que haga la planeación de las compras, la persona que se le paga para que haga las compras, para que haga seguimiento. Entonces, hacer un pedido también vale plata. Eso no lo vimos en este curso. También, ¿qué nos puede provocar eso? Retrasos en producción. Costo de inspecciones adicional a la calidad. Que yo tenga que estar revisando el producto que me está entregando el proveedor por no tener la certificación o por no darme esa confianza. Pérdida de ventas. Entonces, si yo no tengo mi material, pues no puedo producir, si no puedo producir, no puedo vender. Ahora, yo les contaba también en la clase pasada sobre una certificación, que esa certificación fue una certificación que yo obtuve hace muchos años. Y fue una certificación que requería un nivel de complejidad no muy alto, pero era algo interesante. Es una certificación que se llama EOCOTES. Esta certificación es para usar productos en bebés, o sea, que no van a provocarle ninguna alergia. Entonces se vuelven productos
actos para menores. Para obtener esa certificación se requiere una serie de pasos. Uno de ellos es que cada uno de los proveedores con los que yo estoy trabajando y los productos relacionados con esos proveedores que yo quiero certificar, todos deben tener el certificado de Ecotest. Si hay alguno que no lo tenga o yo en mi proceso no puedo garantizar, yo no puedo obtener ese certificado. Entonces también por eso uno necesita o entra en la necesidad de que se encuentren certificados y uno se pueda certificar. Ahora, ¿cómo se puede presentar este indicador? De una manera gráfica, mes a mes, enero. Por ejemplo, miremos enero. Proveedores certificados tengo 5. ¿Cuántos tengo total? Tengo 12. O sea que el 42% de proveedores que tengo yo en este momento se encuentran certificados. Que el indicador es bajo. Miremos la evolución. 42, 50, 60, 63, 69 y al final tengo 78. ¿Qué sucede? En diciembre yo ya tengo 14 proveedores certificados, pero también la cantidad de proveedores se me aumentaron, 18. Entonces puede ser que tengo nuevos proveedores que estaban certificados y los otros que estaban anterior no se han querido certificar. Miremos este indicador. Esta es la duración del inventario. Entonces, sistema de indicadores de gestión, que es la duración del inventario. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos que desarrollar una ficha técnica y decir, bueno, indicadores de sistema de gestión. ¿Cuál va a ser el número, la actualización, se aplica, si es aprobado, el nombre, la página y la revisión? Entonces, miremos para qué nos sirve este indicador. El objetivo general. La siguiente norma tiene por objetivo controlar la duración de los productos en el centro de distribución. ¿Qué quiere decir cuando estoy hablando de la duración de los productos? Recuerden que yo estoy almacenando materia prima, producto terminado y también podría almacenar producto en proceso. Y los que son suministros o que son componentes o el cuarto inventario que hemos hablado, también lo debemos gestionar. Ahora, ¿cuál es la importancia? Por ejemplo, ¿por qué mi inventario de materia prima tiene una baja rotación? Entonces, eso se puede dar a raíz de que las ventas que consumen ese producto en producción, en la transformación, han bajado, entonces esa materia prima empieza a bajar la rotación. Producto terminado, la rotación empieza a aumentar. Quiere decir que las ventas de ese producto están aumentando. Entonces, eso me dice a mí muchas cosas. Por ejemplo, si yo tengo la rotación de mi almacén, con esa rotación yo puedo diseñar mi almacén. Primero. Segundo, si yo tengo una rotación o una medición de almacén que es baja, quiere decir que yo tengo muchos productos que no se han gestionado. Pueden ser materia de producto terminado. Esos productos se vuelven obsoletos. Si no se gestionan, o más bien, si no se dan de baja esos productos, o siguen activos dentro de la bodega, o no se destruyen, o no se rematan, o no se toma alguna decisión sobre eso, ¿qué sucede? Van a estar metidos dentro de mi bodega y no los voy a poder sacar. Pero el hecho de que estén metidos dentro de mi bodega me genera a mí un costo muy alto. Entonces no me deja tomar decisión si yo no sé qué es lo que tengo en la bodega. Entonces, recuerden ustedes, piensen lo siguiente, piensen que ustedes tienen el 50% de su bodega llena de material obsoleto y no se gestiona, o nadie lo está gestionando porque no existe el indicador. Cuando usted creó su bodega en el segundo corte o su almacén, compró el terreno, paga arriendo, tiene gente, operarios trabajando en su almacén, paga unos costos fijos de energía, servicios, paga nómina, paga seguridad, hizo una inversión en los racks, hizo una inversión en los montacargas, hizo un diseño de su almacén y el 50% está ocupado para materiales que usted no necesita. Entonces, si no puede tomar la decisión de pasarse a una bodega más pequeña, la podría subarrendar. Pero si no tiene el indicador claro, pues no puede gestionarlo. Entonces, este indicador parece sencillo, pero el impacto y las decisiones que se pueden tomar son bien grandes. El objetivo específico, controlar los días de inventario disponible de la mercancía almacenada en el centro de distribución. Si usted tiene un material que tiene una alta rotación de inventario, no tendría sentido que usted mantenga ese material al fondo de la bodega o de una parte donde sea de difícil acceso. Usted debe tenerlo siempre cerca de las compuertas de su bodega para poderlo estar entregando. Lo recibe de producción y va y lo entrega. Sigamos.
Definición. Es la proporción entre el inventario final y las ventas promedio del último periodo. Indica cuántas veces. Está definido en veces que dura el inventario que se tiene. Entonces, vamos a lo mismo. Podemos hacerlo sobre materia prima, sobre producto terminado. Si lo hacemos sobre producto terminado, lo tenemos que hacer sobre las ventas. Si lo hacemos sobre materia prima, debemos hacerlo sobre producción. Entonces, de esa manera vamos diseñando los indicadores que necesitamos para tomar decisiones. La periodicidad. Este indicador lo calculamos cada mes. Lo podríamos hacer a diario, si la alta rotación, si es muy alta la rotación. El responsable. ¿Quién viene siendo el responsable de este indicador? El encargado de manejo de los inventarios. ¿Cuál es la fuente de información? En algunos casos, o en la mayoría de los casos, la fuente de información la provee el departamento de sistemas porque ya se encuentra todo en un WMS o en un ERP que ayuda a gestionar. ¿Qué valor va a requerir usted de ahí o qué valores? Va a requerir las ventas y el inventario por mes. Ahora, ¿quién se dedica a gestionar ese indicador? Entonces, el indicador se presenta a la dirección administrativa dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con ese indicador? Ese indicador, cuando dice la dirección administrativa, pues impacta y tiene varios componentes, o más bien, tiene una afectación en varias áreas. Cuando finanzas ve el indicador, ¿qué es lo primero que dice? El indicador es interesante, pero los otros productos va a decir, esos productos me cuestan plata y me está quitando flujo de capital, o me está quitando unas posibles inversiones, entonces toca gestionarlos. Cuando lo ve el inversionista va a decir, es interesante los que tienen rotación, pero los que no tienen rotación, ¿qué hacemos? Entonces aquí hay un alcance del indicador. El impacto. Altos niveles en ese indicador muestran demasiados recursos empleados en inventarios que no pueden tener una materialización inmediata y se están corriendo con el riesgo de perder o sufrir una obsolescencia. ¿Cómo se calcula? El inventario final sobre las ventas promedio multiplicado por 30 días. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Sí, sí. Ok. Llamemos a nuestro amigo otra vez que no me respondió. Geraldine. ¿Geraldine se fue? Bueno, si presentan asistencia y se van, pues tienen falla, ¿no? Geraldine no está. Venga, a ver, Ingrid tiene el correo este dañado. José David Oliveros. ¿Cómo va hasta Sí, ahí? señor. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, sí, señor. En realidad, el tema de los indicadores, he tenido leves momentos de tocar eso. ¿Sí? Bueno, eso es lo importante. Sí. Nuestra amiga Solange. ¿Cómo va Solange? Profe, qué pena que tenía problemas con el audio. Bien, profe, hasta el momento bien. Listo, entonces continuemos. Entonces, sigamos. La gráfica del indicador. Entonces, yo tengo mis ventas promedio mensuales, tengo mi inventario final y me dice, primero, valor del indicador 6, 6, 6, 6, 5. Listo. Duración del inventario. Lo puedo ver gráficamente y ver la evolución de cómo se está dando la duración del inventario. Esa duración del inventario empalma 100% con el caso 1 que estábamos trabajando nosotros. Con el caso 1 en el primer corte, que empezaba a calcular cuál era la duración del inventario, cuánto estaban rotando los productos con respecto a las ventas, con respecto a los almacenes. Eso es información valiosa y esos esquemas que tenemos ahí son los que se deben agregar al proyecto. Aquí se falta algo. Ah, ya. Entonces, tenemos indicadores de compra y abastecimientos. Por ejemplo, el que acabamos de ver, certificación de proveedores, calidad de los pedidos generados, volumen de compra, entregas perfectas recibidas. Indicadores de producción e inventarios, capacidad de producción utilizada. Aquí no vimos capacidad de producción porque no nos corresponde, pero es bien importante esa parte. El rendimiento de la máquina que me aparece 2 veces.
duración del inventario, la vejez del inventario, el valor económico del inventario. Recuerden que en el primer quiz que se realizó o las preguntas que ustedes respondían del primer caso, él decía qué es más importante o cómo se debería ver el inventario. ¿Se debería ver por volúmenes, por la unidad de medida o se debería ver valorizado? Entonces la respuesta es, se debe ver de las dos formas, porque por volumen puede ver la capacidad de almacenamiento que usted tiene, pero cuando usted lo ve valorizado, puede encontrar productos que no tienen mucho volumen, pero son de alto costo. Exactitud de los inventarios, que yo pueda hacer una auditoría y encuentre que yo tengo un inventario de color amarillo y cuando voy físicamente el inventario de color amarillo sea amarillo y no sea rojo, que es lo que sucede, la exactitud. Indicadores de almacenamiento y bodegaje. El costo de la unidad almacenada. Ya muchos de ustedes esto ya lo tienen bien elaborado. Costos de la unidad despachada. Esta sí no la tienen, que es la del tema de picking. Pero ya también con algo de transporte. Unidades separadas, unidades despachadas por los empleados. Costo del metro cuadrado. Esto es muy importante. Costo de los despachos por empleado. Nivel de cumplimiento de los despachos. Indicadores de transporte y distribución. Estos aplican para la empresa, pero también aplican cuando usted es transportista. Y cuando es transportista tiene otros indicadores adicionales. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Costo de transporte versus las ventas. Costo operativo del conductor. Comparativo del costo de transporte. Recuerden que en el primer corte ustedes llegaron al costo unitario del transporte desde su proveedor hasta la fábrica para hacer la transformación a producto terminado y del producto terminado hasta el cliente. Entonces ahí tenían que sacar el costo unitario de ese transporte para el producto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué se hace todo esto? Para usted poder entender bien cómo funciona la cadena de logística, en que en todo lado tiene que haber ahorro y que en todo lado tiene que haber eficiencia y velocidad, usted tiene los costos de almacenamiento. La materia prima usted la almacena. Tiene que saber cuánto le cuesta la unidad almacenada. Cuando usted la transporta, cuánto le cuesta a su unidad de materia prima el transporte. Cuando usted la transforma, ya sabemos que es el 10%, que es lo que hemos hablado. Cuando usted tiene su producto terminado, ya lleva arrastrado el almacenamiento y el transporte unitario de ese producto. Cuando lo tiene en procesamiento y lo vuelve producto terminado, tiene otra vez almacenamiento. Luego tiene un costo unitario de transporte cuando llega a su cliente final. Entonces, cuando usted arma toda la cadena de suministro, ¿qué sucede? Ahí usted entiende si el negocio puede ser viable o no es viable en costos logísticos. Habitualmente, ¿qué sucede? Usted hace Project Finance, ¿cómo es que se llama eso? Un plan de negocios. Entonces, un plan de negocios, hace el análisis de mercado, que es parte de del primer corte que les dije que realizaran, que es el estudio de mercado de su producto, pero después usted se lanza a hacer todas las cifras. Entonces, arma el balance, arma el PIG, arma el flujo de caja, proyecta ventas y empieza a darse cuenta que su producto o su proyecto funciona. Cuando lo aterriza en la parte logística y empieza a mirar los países, la distribución, el almacenamiento, ahí hay unos costos que ustedes no tienen en cuenta para su rentabilidad y eso que hace que el negocio falle. Sigamos. Costos, indicadores de costo de servicio a un cliente. Entregas perfectas, que le llegue a tiempo, que le llegue completo. La documentación sin problemas. Ese tema de documentación para el tema de transporte, yo ya les he mencionado a varios grupos. Yo no pido que ustedes realicen la importación y la importación completa, pero sí que mencionen los documentos. Hay unos documentos básicos. Entonces está la factura pro forma, está el BL, está la lista de empaque, que esa lista de empaque y la descripción de las etiquetas de las cajas que usted está importando o exportando deben ser coherentes, porque si no detienen la mercancía. Costos logísticos versus las ventas. Costos logísticos versus la utilidad. Costos de operación de centros de distribución versus ventas. El indicador de importaciones y exportaciones. ¿Cuánto me cuesta a mí la unidad importada y cuánto me cuesta a mí la unidad exportada? ¿Por qué es importante? Porque con la unidad importada y la unidad exportada es cuando yo calculo los términos Incoterms. Si es un CFR, si es un CIF, si es un FOB, si es un SWORS.
Entonces, con esas unidades uno dice, mire, si yo la quiero una negociación, ese sí, ¿yo qué hago? Le agrego esa parte o le quito esa parte, le agrego el seguro, le quito el seguro. Ahora bien, tengan en cuenta lo siguiente, ustedes deben hacer una presentación del proyecto. Ahí es donde ustedes se van a alucinar y van a decir, mire, nosotros investigamos, hicimos un proyecto bien chévere, logramos armar toda la cadena de suministro. Para ese proyecto, ¿qué necesito yo? Pues que lo hagan en unas diapositivas. Entonces, las diapositivas las diapositivas de la universidad y las diapositivas de la EXI. Primero eso. Segundo, en esas diapositivas, ¿qué quiero que monten ustedes? Pues que monten dibujos, que monten el texto, que monten algunas gráficas, que nos cuenten cómo fue la investigación y se luzcan ahí y nos digan, mire, la cadena de suministro es la siguiente y la armamos toda. Ahora, cuando ustedes armen las diapositivas, ustedes han dado cuenta que yo pongo siempre acá y cito de dónde yo tomo la información. Porque esta información, pues yo no la he desarrollado. Esa información ya existe. Y pues lo que yo he desarrollado hasta el momento no ha generado impacto grande. Entonces yo tengo que usar lo que autores son, los autores grandes, como dicen, nombres de gigantes, y citarlos, que son los que han desarrollado esto y lo tienen bien organizado. Entonces, las diapositivas deben hacer lo mismo. Usen citación AP, pueden acá, mire, yo saqué esta información de algún lado. Recuerden que nosotros no somos generadores de conocimiento en este momento todavía. Nosotros lo que hacemos es extraer la información de algún lado y la vamos investigando y vamos contando, porque todavía no estamos en capacidad de decir, esto lo hicimos, esto lo inventamos. No, hasta el momento solamente investigamos y recopilamos. Entonces, por favor, citen. Yo cito cada una de las hojas que tengo yo y todas las cito. Ahora bien, en el proyecto, ¿qué pasa? Hay un libro que es el de García, donde habla de los KPI y los indicadores claves del desempeño logístico. Eso está en la página 132. Esos son más o menos como unas 5 o 6 hojitas. Esos indicadores, ustedes van a crear una pestaña en su Excel y van a desarrollar todos los indicadores. Déjenlos formulados. Inicialmente, entonces pongan el nombre, certificación de proveedores y lo dejan formulado. Así después, cuando ya empiezan a buscar la información dentro del proyecto, solamente es parametrizarlo y poner los valores y miramos cómo se comportan esos indicadores. Miremos lo siguiente. Por favor, anoten esto. DFI, distribución física internacional, porque ese término nos va a estar acompañando de aquí en adelante en varias cosas. Entonces, por favor, anótenlo. Profe, tengo una pregunta. Sí, Diana. Estos indicadores de logística, ¿cada cuánto los revisa normalmente una empresa? Depende. Recuerden que uno cuando está haciendo la ficha técnica del indicador, uno lo define. En mi caso, esos indicadores habitualmente yo los reviso mes a mes. Porque, ¿qué sucede? Hay una dependencia de una tasa de cambio y hay un agente externo. Entonces, de acuerdo a la variación del dólar, uno debe estar verificando que los términos de transporte van cambiando cuando son exportaciones. Cuando son importaciones, el valor de la materia prima cambia y cuando son exportaciones, el valor del producto terminado cambia. Entonces, si uno, por ejemplo, digamos, yo revisé el valor del dólar en el mes de febrero, estaba en 2.000 pesos. Y vuelvo y lo reviso por ahí 3 meses después y en este momento está en 4.000 pesos. Pues mi producto ya se incrementó un 20, 30, 40 o 50% y no me he dado cuenta. Lo mismo en materias primas. Mis transportes le pasan igual. Entonces eso puede provocar un descalabro. Ahora, ¿qué sucede? Estos indicadores, como yo les decía, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes los desarrollen todos, o sea, los hagan, los dejen formulados. Los que ya tienen información, pues pongan la información que ustedes obtuvieron ya y los van desarrollando. Esos indicadores de logística ya están hechos. Es aplicarlos al proyecto. Ahora, con respecto a lo que me decía Diana, aquí en estos indicadores ustedes dan en cuenta y le dice a usted la periodicidad. Entonces, cuando yo les decía, ustedes se pueden inventar indicadores. Sí, hay indicadores que ustedes se pueden inventar para un corto plazo o para proyectos que son rápidos. Entonces, se indica un indicador que mida, no sé, horario de ingreso para el proyecto porque es importante, porque se factura por horas. Pero una vez que finaliza el proyecto desaparece. Pero casi los otros indicadores
ya hay una muy buena evolución de ellos, como los que muestra aquí nuestro amigo García. Entonces, si quiere buscar indicadores, ahí los encuentra. Yo ahorita les digo cómo buscarlos y cuáles son los que deben tomar todos. Pero con eso ya yo creo que uno trabaja bien. Yo molesto mucho por el tema de indicadores porque cuando yo recibí mi instrucción de logística, la persona que hizo la formación de logística nunca nos dio los indicadores. O sea, nos dijo, existen, y si quieren invéntenlos, y esos son facilísimos de hacer, nunca los mostró. Yo aquí les digo, aplíquenlos y los vamos a ver. Entonces, Diana, ahorita hablamos si quiere por internet y ahí hablamos. Listo, entonces sigamos. Entonces ya notaron, distribución física internacional, que es nuestro amigo DFI. Miremos qué pasa con el DFI, que es que esto es una belleza. Entonces, componentes básicos. Primero tenemos los costos, el tiempo, la calidad de servicio. Pero de los costos que tenemos, costos indirectos, que son los administrativos y los inventarios. Y aquí es donde se empieza a golpear a nosotros muy fuerte en el proyecto. Costos directos, el empaque, el embalaje, la unitarización, que es todos los valores unitarios de almacenamiento, transporte, producción. Documentación, la manipulación, el almacenaje, el transporte, el seguro, la aduana, los bancarios y los agentes, los que son las CIAs. Eso vamos a ver en zonas francas. Luego, ¿qué más viene? El otro componente es el tiempo, la duración, la interfase, el tiempo de tránsito, el tiempo de entrega. Con respecto a los servicios, calidad de los servicios, confiabilidad, la competencia, complementación, efectividad, eficiencia, frecuencia, la imagen, el riesgo y la rapidez. Recuerden que la calidad de los servicios hoy en día está por la flexibilidad de la compañía. Si la compañía es flexible en el entorno o en el mercado, se vuelve exitosa. Si es paquidérmica y no puede evolucionar, la compañía tiende a desaparecer, porque es de fácil copiado. Algo muy parecido a lo que veíamos con el caso de las pinturas. Ya, listo. Entonces, vamos a mirar unas cosas que son básicas para poder empezar a organizar lo demás. Entonces, componentes de la carga. La carga la definimos como un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida movilización. Entonces, recuerden que nuestro embalaje hemos visto que tenemos un empaque primario, secundario, terciario, puede ser diferentes tipos de empaque, pero una unidad rápida, un embalaje rápido, facilita su transporte. Lo que hemos hablado, siempre lo ponemos en pares, lo paletizamos y lo podemos mover. La persona a carga del FDI de una empresa comienza todo el proceso de transformación de la cadena con el estudio de la carga que se va a transportar. Para eso se toca desarrollarlo con unas etapas. Las etapas no me voy a detener en este momento en eso, pero las vamos a realizar. Quiero que miremos otra cosa acá. Esto. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, esto de acá. Las cajas de cartón, que ya lo vimos. ¿Cuál vamos a usar? Después de eso tenemos las estivas. ¿Sí lo ven ustedes bien ahí? ¿No? Ya. Tienen, por ejemplo, las estivas, los embalajes de madera. Tienen los sacos. Entonces, de acuerdo al producto que ustedes necesitan, pues ustedes lo van a usar. ¿Qué otro tenemos acá? Segundo. Tenemos los sacos, los jumbo, los big bag. Hay unos proyectos que están transportando, por ejemplo, gránulos, están transportando, ¿cómo se llama? Papa, están transportando de pronto carbón, hay otro que está transportando café. Y él me decía, ¿yo cómo explico, por ejemplo, el big bag, que yo lo utilizo en mi empresa y eso no existe en otro lado? Le decía, no, eso es una parte de los empaques, los sacos jumbo, los big bag. Entonces me decía, listo, aquí se encuentran. Ahora, las garrafas. Las garrafas no son las garrafitas pequeñas que aparecen acá, son los toms o son las canecas que se usan para transportar líquidos, ya sea glucosa, sea aceite, sea queroseno, sean productos químicos. ¿Listo? Ahora bien, entonces quiero mostrar unas cosas a ustedes. Espera un segundo. ¿Se sabe la presentación? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe.
Listo, entonces miren lo siguiente. Que esto es algo chévere. Entonces, ustedes tienen aquí bit.ly estudiantes, que es nuestro link del curso. Ustedes aquí en logística industrial, material, hay unas guías. Por ejemplo, centros de distribución. Aquí está todo lo que hicimos nosotros en el segundo corte. La gran mayoría, más otras cositas. En gerencia de inventarios y planeación de producción, hay unos folletos que me pasaban hace muchos años, yo creo que ya deben estar actualizados, que son de TCC. Entonces, esos folletos que le cuentan a uno. Ay, ¿qué pasa con esto? ¿No puedo aumentar? Ampliar, es más, ¿cierto? Sí, así. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, miremos este. Tipología de vehículos de carga en la Unión Europea. Entonces le dicen a uno, mire, su vehículo es tal, cuál es su altura, cuál es su ancho, si es un camión o tráiler, el tren de carretera, el tipo de vehículo articulado. Luego le dice a uno, mire, usted tiene estos vehículos, que sea una tractora, un camión, que sea un 3 ejes, que sea de 2 ejes, un camión con 3 ejes, un camión con 3 ejes más 2 remolques, cada uno de 2 ejes. Entonces le dice usted cuánto es la carga útil. Entonces puede ser 33 europales, 38 europales. Aquí tiene diferentes combinaciones de esto. Ahora, aquí hay un comentario y es el siguiente. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, los tipos de camiones que ustedes pueden utilizar o que ustedes necesitan para el transporte o para apoyarse en su presentación que van a realizar. Entonces, ¿cómo los van a transportar? Ahora, hay un comentario acá y esto es más un tema como de recomendación de un amigo que el hombre maneja todo el tema de transporte. Y él me comentaba que habitualmente lo que hacen es que las personas compran solamente la parte de acá adelante, el cabezote, y la parte de atrás lo que hacen es adecuarla. Entonces ahí es donde entran las carrocerías a hacer esa adecuación. Esa adecuación, como en todo país, tiene un alto y un ancho de acuerdo al tipo del camión. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en Colombia también hay una regulación. Una de las cosas que sucede de esa regulación es que no se cumple. Cuando un camión se encuentra trasladando un material y encuentran que no cumple, lo detienen. Lo detienen y se lo llevan para puertos con toda mercancía. Entonces, los que trabajan en logística, los que tienen contrato de logística, tengan cuidado con eso. La persona que es dueña del camión no lo hace con mala intención. La idea, ¿cuál es? Buscar una mayor capacidad y eficiencia, poder tener más carga en un solo trayecto. ¿Es beneficioso para quién? Tanto para el cliente como para el proveedor y para el transportista, pero no es correcto con la ley. Entonces tengan en cuenta eso, es un comercial. Miremos otra cosa, por ejemplo, los tipos de aviones. En los tipos de aviones que tenemos, ¿cuánto carga, por ejemplo, un 727? Carga 21 toneladas, un 737, 18 toneladas, un 707, o 38 toneladas, un 757, 38 toneladas, el A300, 27 toneladas, el 747, un Boeing 747, carga 114 toneladas, carga harto. Entonces, ¿cómo va la distribución? Entonces, del 767 se da en la parte delantera y en la parte de atrás y cada uno tiene que estar cargando 2 toneladas y 2 toneladas para que cumpla. Y aquí empieza a mostrar cómo van cargando cada uno de ellos. La carga de compartimento delantero, compartimento de la popa, cómo van los contenedores, cuáles son las medidas de los contenedores. Esto con respecto a lo que es carga aérea. O sea, carga terrestre lo vimos, carga aérea ya lo estamos viendo acá. Sigamos mirando. Acá hay otra que es la que a mí más me gusta, que es la de los buques. Entonces miren, por ejemplo, esta. Entonces le dicen a uno, mire, el buque tiene los siguientes puntos. Miren, por ejemplo, el 9. ¿El 9 dónde se encuentra? El casco donde se encuentra el 9. ¿Sí lo ven? No, profe. El casco es todo esto, es el casco, es el buque. Es todo el casco que está acá, todo lo que lo cubre. Entonces no lo van a ver, pero están pendientes. Entonces miren, por ejemplo, la 3, la grúa. ¿Qué hace la grúa? La grúa coge el contenedor, coge y lo carga y los va descargando dentro del buque. Listo, esa es la grúa. El timón ¿dónde se encuentra? Acá abajo, que es el que le va dando la dirección.
Y esto es lo que tenemos como un buque. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué tipos de buque tenemos y cuánto cuesta, por ejemplo, el transporte en un buque? ¿O cuál es la capacidad de los buques? Entonces, aquí aparecen los primeros buques, cuánto cargan. Segunda tarea, investigar qué es un TU. Entonces, por ejemplo, estos primeros buques cargaban más o menos de 1000 a 2500 TU. Los Panamax cargan de 3400 a 4500 TUs. Los Panamá, los Post-Panamá, de 6000 a 8000 TUs. Aquí están por fecha de año, ¿no? Del 85, de 1970, de 1956. De los de 2006, los Post-New Pass Panamá, los de 2006 hasta en adelante. Recuerden que esto ya es viejito. Cargan 15.000 TU o 18.000 TU. Entonces la cantidad de carga de eso es tremenda. Pensemos de la siguiente forma. Pensemos que está cargando 18.000 contenedores. Y un solo contenedor era como el salón que estábamos nosotros. Entonces 18.000 contenedores siempre es grande. Ahora, ¿cuál es la distancia de esto? De este buque. ¿Listo? Entonces, esa es la parte que vamos a empezar a trabajar, que es el tema de transporte. Ahora bien, ven un segundito, está en el curso.